¿no? Claro que sí, hemos estado aquí conversando temas bien interesantes y por sobre todo algo que afecta a muchísimas personas en nuestro país y sobre todo a las madres que en el día que tienen a su hijo, su primera pregunta es ¿qué pasa con mi trabajo? ¿Cómo me reintegro luego? ¿Cómo puedo volver a funcionar? En un país donde estamos criticando constantemente el tema de la natalidad, en el que vemos que estamos en un déficit de natalidad en nuestro país, la importancia de que las mamás tengan esa seguridad de decir, voy a ir a trabajar y mi hijo está bien cuidado, es de las cosas más importantes para quienes somos mamás y para quienes también dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando específicamente en Chile? Y bueno, el proyecto de la ley de sala cuna que presentó el gobierno está actualmente detenido en el Senado. Esta es la reforma que busca terminar con la norma que obliga a las empresas a ofrecer sala cuna solo cuando tienen 20 o más trabajadoras y ampliar este beneficio para que llegue a más familias y, como les decía yo, sea mucho más fácil poder trabajar. Y por eso vamos a conversar con alguien que sabe muchísimo de este tema, que hizo ahí un paréntesis en sus vacaciones, ya está en el sur, pero se va a conectar para hablar con nosotros, así que le agradecemos a Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, que está conectada con nosotros para hablar del tema de la sala cuna universal. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida. Muy bien, Vicky y Yerko, muchas gracias por esta conversación. Hola Francisca, ¿cómo Sí. le va? Gracias Muy bien. por atendernos en tus vacaciones, Sí. además. Yo No, empiezan mañana, estoy en trabajo remoto. ya, Así que fantástico. estoy en el sur, en un lago, no con muy buena señal, así que si Ya. me quedo ahí congelado o Hasta me ahora- voy de repente, no es porque los quiera abandonar. Hasta ahora vamos bien. Sí, bueno, muchísimas gracias de todas Sí, maneras por gracias. atendernos. Oye, Francisca, aquí ya partíamos diciendo la importancia de este proyecto, pero ustedes desde Chile Mujeres, ¿cómo ven que es el proyecto que se presentó desde el gobierno y que en este momento está estancado? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, el proyecto que está actualmente en trámite viene desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Se ha dicho que es un proyecto de ley de último minuto. Nosotros como Chile Mujeres llevamos más de 10 años trabajando en el proyecto de ley de sala cuna, junto con otras organizaciones, expertos. No es un proyecto nuevo, ya el proyecto actual del presidente Gabriel Boric le hizo indicaciones que lo han mejorado sustancialmente. Y lo que hemos vivido estos días es bastante triste, porque la verdad que teníamos la oportunidad de lograr un acuerdo en el proyecto de ley de sala cuna único, y ya estas se cerraron porque se tomó la decisión por la UDI de no sesionar la Comisión de Educación del Senado. Esto cerró las puertas a debatir en el lugar institucional donde se deben debatir, no necesariamente aprobar, pero a lo menos conversar y discutir las posibilidades de acuerdos que eran reales y eran muy buenos acuerdos para mejorar aún más este proyecto de ley. Y para quienes nos escuchan, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Se trata de que actualmente, como decía Vicky, si tú tienes 20 más mujeres contratadas, tú tienes que tener o pagarse la cuna. Eso lleva a que el 90% de las empresas limite su contratación a una mujer número 19, y es un costo muy caro, ¿ya? Es un costo directo asociado a la contratación de mujeres sumamente caro. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Crea un fondo solidario con una cotización que aportan las empresas, que es muy bajita. Estas indicaciones que no se alcanzaron ni siquiera a discutir y por lo tanto ni siquiera a presentar formalmente, las bajaba aún más. Estamos hablando de adicional, serían con 1.000 pesos por persona contratada, de eso estamos hablando, o sea, muy poquito. Tú puedes dar beneficios a la cuna por un monto muy bajo, en vez de este monto caro, directo, que desincentiva la contratación, que excluye a la mayoría de las madres, y que excluye a los padres y que deja sin derecho a la mujer independiente. Cualquier emprendedora en Chile, una mujer, por ejemplo, que trabaja formalmente desde su casa haciendo pasteles, o no necesariamente desde su casa, a lo mejor tiene su pequeño taller, su cocina, no puede cotizar por concepto de sala cuna. No tienes alternativa. Y este proyecto se le da, ya eso no hemos estado cerrando al debate con lo que pasó esta semana. Francisca, da la sensación, por la información que uno maneja y por lo que tú también nos cuentas, que no hay razones suficientemente técnicas, ¿no?, para seguir estirando este proyecto, sino que lo que hay es más bien una cuestión ideológica, ¿no? O de no darle el crédito al otro para que no sea un triunfo de este gobierno, sino que sea del otro. ¿Qué te pasa a ti cuando pasan esas cosas y cuando la discusión, más allá de lo técnico y lo beneficiario que esto es para las mujeres, termina siendo política?
Bueno, eso es lo frustrante, porque mientras se toman decisiones políticas por intereses políticos y no por decisiones técnicas, o si solamente tú estás dispuesto en política a que se apruebe un proyecto con 100% de lo que tú estimas que es lo bueno sin transar con respecto a lo que también es importante para la contraparte, mientras la política está en eso, tenemos 25.000 mujeres con niños menores de 2 años en el desempleo, 150.000 mujeres fuera de la fuerza de trabajo, porque no tienen acceso a sala cuna. Entonces, esto lleva, y ahí quiero hablar de la encuesta bicentenaria, o sea, cuando uno ve Sí. esto, la desconexión con la necesidad de las personas, el realmente ni siquiera sesionar, insisto, o sea, cerrar la instancia institucional donde se debe debatir, cuando se podría haber hecho y se debiese haber hecho, porque todavía esta semana se podría haber sesionado la Comisión de Educación, cuando estaban los acuerdos. Eh, Eso lleva a que cuando uno mira los datos de la encuesta bicentenario y uno ve que los partidos políticos tienen en las personas un 3% de confianza y los parlamentarios un 1% de confianza, estos son los casos que matan la política y la confianza en la política, y la verdad es que cuando la política está mal en los países están mal y las personas también están mal. Por lo tanto, ojalá es que asuman la responsabilidad de lo que hicieron, porque lo que se hizo es grave. Lo que se hizo no da lo mismo, es súper grave lo que se hizo, se perdió la oportunidad de acuerdo en esta instancia y se cruzó un umbral crítico. Claro. Y bueno, estamos conversando con la presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, Francisca Yuneman, y ante lo que ha estado pasando específicamente con el proyecto de Sala Cuna Universal. Y por ejemplo, si uno hace una búsqueda rápida de las noticias que han ido actualizándose en el último momento, incluso, la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, habló sobre esto y dijo que la ley, preferible que a que salga mal hecha y apurada, esto sería un error, y que ocurra lo que ocurra, si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día que está en discusión. ¿Qué te parece estas frases de la futura ministra vocera de Gobierno? Yo invito a la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, a que lea ya las indicaciones que se habían escrito la semana pasada y que iban a ponerse en tabla para votar si hubieran decidido sesionar. Porque claramente si dice eso es porque no las conoce, ¿ya? Yo le invito a que las conozca, invito a todas aquellas personas que están diciendo que es un proyecto malo, que justifiquen por qué es un proyecto malo, porque justamente la entrevista que se han dado y que dicen, no, esto es un proyecto malo porque tiene que mejorar esto, esto y esto, resulta que esos 3 puntos estaban en las indicaciones que no se quisieron discutir y por lo tanto no se quisieron presentar. Por lo tanto, ese argumento, la verdad es que es un proyecto malo, no convence a nadie de que no hemos estado en el debate. Nosotros somos parte de la sociedad civil, nosotros no tenemos ningún interés político, nosotros somos transversal políticamente, trabajamos con los distintos gobiernos, venimos trabajando Sala Cuna desde el gobierno del presidente Piñera, ahora con el gobierno del presidente Gabriel Boric y en la sociedad civil, quienes han sostenido este proyecto de un gobierno a otro, de centro derecha a izquierda, y que se pueda seguir mejorando. Francisca, a propósito de ese argumento que tú nos entregas de quienes dicen que es un proyecto malo, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son los puntos que critican respecto del proyecto? Porque no se entiende, la verdad, un proyecto que se viene trabajando hace tanto tiempo, que ya estaba prácticamente listo. ¿Cuáles son los puntos que dicen ser que lo hace un proyecto malo? Mira, hay dos. Un argumento es que más que sea malo propiamente tal, después nos vamos a lo que dicen que es malo, que no sabemos qué es lo que es malo, porque no lo tenemos tan claro. Sí hemos escuchado lo que se tiene que mejorar, y eso está, insisto, en esta propuesta que se negaron a debatir, ¿ya? Es que acá hay un problema de arcas fiscales y que por lo tanto se tiene que ver realmente el aporte del fisco, pero lo curioso, lo sorprendente, es que mientras este proyecto, el fisco solamente aporta el 15% de lo que necesita el Fondo de Sala Cuna, o sea, es decir, solamente aporta con 46 millones de pesos, en el programa del presidente electo José Antonio Kast, dice que esto se va a pagar 100% con fondos del Estado, ¿ya? Lo cual no tiene, es decir, que las salas cunas privadas, a la cual están obligadas a pagar las empresas, que principalmente la pagan empresas grandes y medianas, no las van a pagar las empresas, las va a pagar el Estado. Eso, desde el punto de vista de las arcas fiscales, es lo que hay que preocuparse, no lo que gestiona este proyecto, ¿ya? Y desde el punto de vista político es inviable
que pase por el Congreso un proyecto de ley que pretende pagar 100% con el impuesto que pagan las personas, una obligación que existe actualmente en el Código del Trabajo y que es de la empresa, y hacia las curas privadas. Uh-huh. Francisca, aquí ya hemos hablado de lo negativo, de lo que dijeron. Para quienes no conocen el proyecto, podemos también mirar el lado de cuáles son los puntos positivos que rescata y por qué es importante que esto sea aprobado lo más rápido posible. Mira, este proyecto, de aprobarse, Uh-huh. le daría el derecho a Salacuna a todas las madres y padres trabajadores dependientes, independientes y de casa particular. Hoy en día, los trabajadores independientes y trabajadoras no pueden cotizar para poder tener el derecho laboral de Salacuna, a diferencia, por ejemplo, que sí pueden cotizar para tener postnatal, sí pueden cotizar para estar protegidos por el seguro de la ley sana, que en casos graves, ¿cierto?, de salud de los niños, acá la ley no se los permite. Este proyecto de ley de aprobarse se los permitiría. También te rebaja mucho y te impulsa, te rebaja las barreras de contratación a las mujeres, ¿ya? Y te impulsa la contratación, por lo tanto, de ellas. ¿Por qué? Porque hay un incentivo en la ley a no contratar a más de 19 mujeres, porque a partir de la número 20 tú tienes que tener y pagarse la cuna, por lo tanto es un impulso al empleo formal de las mujeres. Y en este sentido, ¿cuánto nosotros estimamos en Zoom de Género, que es un informe que hicimos especial sobre esa lacuna, que hacemos con el Observatorio del Contexto Económico, que lidera Juan Bravo, Chile Mujeres y la Cámara de Comercio de Santiago, y se podrían generar entre 15.000 y 150.000 empleos para mujeres que actualmente están sin trabajo, ¿ya? Y además tendría un impacto en el crecimiento económico, que se habla tanto del crecimiento económico y nadie lo vincula con el proyecto de ley de Salacuna y con las posibilidades de empleo de las mujeres, cuando ahí está una gran oportunidad. Podría aportar al PIB en un aumento de entre un 0,1 y un 0,8. Es decir, aporta al Estado, aporta a las arcas fiscales, aporta al empleo de las mujeres y aporta además algo súper importante, que nuestros niños y niñas puedan estar en lugares seguros, con los estímulos adecuados, mientras sus madres y padres salen a trabajar, y no como sucede ahora, que muchas veces se quedan en guarderías clandestinas. Uh-huh. Francisca, déjame llevarte a otro tema antes de despedirte. ¿Qué te pareció el nombramiento de Judith Marín en el Ministerio de la Mujer? Se han levantado ciertas críticas respecto de su ideología, de sus creencias. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde Chile Mujeres respecto de este nombramiento? Y si ya han podido tener alguna cercanía o alguna conversación o alguna reunión con la futura ministra. No hemos tenido ninguna reunión ni acercamiento todavía con la futura ministra. La verdad que desde el punto de vista de las políticas públicas hemos estado muy abocados al tema de la salacuna, junto con muchos otros proyectos que tiene la Fundación. Este no es el único, en el que más estamos en el debate público, pero estamos lejos de ser el único. Pero primero, nuestra postura es con respecto a todos los seres humanos y no solamente con respecto a la futura ministra de la Mujer. Nadie puede ser discriminado por su religión, y eso es súper importante tenerlo claro. Está en el Código del Trabajo, pero si no estuviera en el Código del Trabajo también, ¿cierto? Sería injusto que por una religión, por una creencia de este tipo, por una espiritualidad, se discriminara a una persona por su creencia religiosa. Esas críticas nosotros no las compartimos en absoluto. Lo que sí que está claro que el futuro gobierno tomó una decisión política de abrir estrepitosamente un flanco que había logrado tener cerrado durante toda la campaña presidencial, que era el tema de las mujeres y los derechos de las mujeres. Uh-huh. Francisca, y para ir cerrando, vuelvo al tema del proyecto de Salacuna. ¿Qué es lo que nos toca poner atención ahora a lo que viene? ¿Tenemos todavía opción de saber cuándo va a pasar algo con el proyecto o vamos a tener que seguir esperando de aquí a marzo? No, ya se cerró, por eso fue lo duro, digamos, claro, que se acaba el periodo legislativo ahora. Uh-huh. Esta semana era la última en que podíamos cerrar este acuerdo dentro del periodo legislativo este año, uh-huh, pero antes que asuma el futuro gobierno también hay una semana
legislativa. En febrero no sesiona el Congreso, ¿ya? Y en marzo hay una semana donde se podría abrir una ventana para que este proyecto sea aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados el futuro gobierno pueda hacerle las mejoras que estimen. Yo le quiero pedir al presidente Kast, a sus futuras ministras y ministros, que consideren esta opción de lograr un acuerdo transversal para lograr que este proyecto sea aprobado en el Senado y que las mejoras se hagan durante el segundo trámite constitucional. Recién está en primer trámite constitucional. Hay muchas posibilidades de mejora. Ojalá que se unan a este proyecto de ley. El presidente Kast se comprometió a aprobar una ley de sala cuna dentro de los primeros 90 días de su gobierno. Se comprometió en la segunda vuelta, en el debate presidencial, en los primeros 3 meses, ya de sacarlo adelante. Y la única forma que va a poder cumplir esta promesa es sumándose a este proyecto de ley y haciéndole en segundo trámite constitucional lo que estime, pero necesitamos para que logre ser aprobado en el Senado, que se apruebe la primera semana de marzo, porque ahora es cuando están los votos para que pueda aprobarse en esta primera instancia. Perfecto. ¿Viste? Ya. Oye, ojo, perdón, un solo dato. Francisca. Este proyecto, se dice que a última hora, este proyecto ya está aprobado por la Comisión de Trabajo del Senado. Completamente aprobado. ¿Ya? Por la Comisión de Trabajo del Senado. Es la Comisión de Trabajo del Senado quien le compete este proyecto, porque es un proyecto laboral. Y se estancó, como siempre ha tenido el problema del proyecto de ley Sala Cuna, en la Comisión de Educación del Senado. Eso es súper importante tenerlo claro. No es que se esté discutiendo esta última hora. Ya está aprobado por la Comisión de Trabajo del Senado y ojalá esta información también se difunda un poquitito más. Eso, lo vamos aquí a estar obviamente informando y qué gusto haber conversado contigo, Francisca, súper clara, súper importante lo que nos ayudaste aquí a entender, porque bueno, ya sabemos que la sala cuna es la mejor inversión que se puede hacer, así que sin sala cuna, ¿sí? Sin sala cuna no se puede trabajar. No, ¿cierto? muy difícil estar con la cabeza pensando en cómo está tu hijo en otro lado. Así de simple, ese es el mejor resumen. O sea, sin sala cuna no se puede trabajar. Exactamente, no se puede avanzar. Sí. Muchísimas gracias, Francisca. Cuídate, que estés muy bien, Francisca. un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Conversamos aquí con Francisca Yuneman, que es presidenta, ya les habíamos dicho aquí, de ejecutiva de Chile Mujeres, y que nos ayudó a entender este tema, que lo dejó clarito. Ya, y incluso hasta con un mensaje al presidente electo que en marzo tiene que tomar una decisión para cumplir también con una propuesta que él hizo, como nos decía Francisca, dijo 90 días para tener sala cuna. Bueno, tiene que ir siguiendo estos pasos que aquí aclaramos en el programa. 1:23, escuchamos algo de música y volvemos con más Que hay de nuevo. No se vayan.